todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenos días, si usted nos escucha temprano. Muy buenas tardes si nos ve en las tardes, y buenas noches si nos ve también, porque usted nos puede ver a la hora que usted quiera. Este programa es para usted, usted lo hace, porque tenemos aquí a distinguidos invitados, especialistas en sus diversas ramas de su actividad, que van a hablar para usted de este tema. Pues no es una moda, es un tema que nos está golpeando, la pandemia del coronavirus. Tenemos aquí para hablar de sus diversas implicaciones a Gabriela Delgado, que es dirigente, fuiste dirigente, pero todavía lo eres, de la Canirac, porque ejerces, como diría el observador, un liderazgo moral. Tienes una influencia moral al interior de los restauranteros, Gabriela. Claro que sí, muchas gracias por tu invitación. También a la doctora Alfonsina Sánchez. Gusto en saludarle, doctora. Mucho gusto, señor, gracias. Nuestros televidentes y la gente que nos escucha también valoran mucho sus opiniones. Sí, dicen que son muy sensatas y muy claras. Muchas gracias. Y tenemos también a don Pablo Gutiérrez. Él es contador, maestro. ¿Tienes el doctorado, Pablo? ¿O ya estoy en el doctorado. Estás en el doctorado, ¿verdad? Tengo la maestría en Derecho Fiscal y soy contador público y licenciado en Derecho. Y licenciado en Derecho. Tengo la certificación en materia fiscal que me permite tener el rango de fiscalista para especificar la actividad. Exactamente. No, es un honor tenerte aquí como siempre. Y al doctor Alejandro Muñoz Carvajal, eres infectólogo, internista. Doctor, gusto en saludarle. Tanto gusto. Igualmente. Pues vamos a comenzar, como debe de ser, por el principio. ¿Por qué se le llama coronavirus? ¿Qué es? No es un virus, bueno, es un virus, pero ¿por qué coronavirus? Doctora, doctor, ¿qué nos puede dar esta definición para que nos escucha gente de todos los niveles, de todas las preparaciones? Y algunos lo saben, pero quizá la mayoría no. Escuchan y ya es la palabra así que todo mundo usa, el coronavirus. ¿Por qué se le llama coronavirus? La respuesta es muy sencilla en realidad. La estructura del virus tiene unas extensiones de su membrana, digamos, que parece una corona. Así como se ve en las imágenes que luego ponen, que es una ruedita con muchas rueditas alrededor, así es como se ve el virus. Por eso le pusieron literalmente por la forma de corona que tiene alrededor. Ah, muy bien. Pues eso que aparentemente es tan fácil, pues ya sabe usted por qué. Es tan fácil, pero los científicos en los laboratorios descubrieron este virus, ¿verdad? Y le vieron esta forma. Así es. Pues vamos a comenzar primero. Aquí vamos a abordar dos temas sobre esta materia. Tiene un impacto en la salud, pero también tiene un impacto y muy fuerte en la economía. Mucho. De eso vamos a hablar con Gabriela y con el contador Gutiérrez. Vamos a hablar de el aspecto primero es la salud. Se habla de una fase, doctor, ¿no, doctora? De que estamos todavía aquí en nuestro país, hasta hoy, puede cambiar de la noche a la mañana, en la primera fase. Dicen los especialistas en la materia, entre los cuales están ustedes como médicos, que esta fase va a durar mientras la infección o el contagio sea importado, es decir, que venga de fuera, y que se pasa a la segunda fase cuando ya no sea importado, sino que seamos nosotros los que vivimos aquí, los que estemos propagando, transmitiendo, contagiando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a la gente con la que tengamos contacto. ¿Qué tan grave es esto, doctor? Usted que tiene esta especialidad
infectología? Yo creo que es de esas cuestiones en que hay que tener un balance muy delicado entre no hacer pánico, no Sí. hay necesidad de ello y no va a ayudar a nadie, y tampoco tomárnoslo muy a la ligera, porque Sí. cualquiera de los dos extremos puede ser peligroso. Esta es una situación delicada, es un virus que puede llegar a causar muchos estragos. De repente ve uno muchas gentes minimizándolo, diciendo que tiene una mortalidad muy baja, etcétera. Pero hay que entender que no es lo mismo la mortalidad que vemos en un lugar que levanta un hospital en 10 días como es China, a la mortalidad que por ejemplo se observa en Italia, donde por diversas razones el número de casos ha superado al sistema de salud. Claro. La razón de todas las medidas que están tomando ahorita de distanciamiento es tratar de que durante esa fase que se empiece a propagar en la comunidad haya menos casos y que sea posible para el sistema de salud manejarlos. Claro. Entonces, puede llegar a ser un problema muy serio, esperemos que no llegue a serlo, y depende mucho de nosotros. Ayer yo leía en el periódico El País de España, donde los médicos de allí, de un hospital muy conocido, decían que ya estaba a punto del colapso el sistema hospitalario público. Y es que no tenían muchos, bueno, porque no estaban preparados los hospitales, porque además de la gente que está allá grave por otras enfermedades, han tenido que recibir a esto para los cuales no estábamos, el mundo no estaba preparado. Entonces, decían ellos que estaban al borde, así, al borde del colapso, decían, ¿no? Es lo que usted dice, ¿no? Pero además, tiene usted razón. Ayer yo leía también en la prensa europea, hay que leer la prensa Sí, hay que leer. europea, El País, Sí. La Vanguardia, y los que saben italiano, el Corriere della Sera de Italia. Yo no lo sé, pero le entiende uno, ¿no? Un poco. Ayer, bueno, de antier a ayer, en un solo día, fallecieron 473 personas en Italia, nada más, en un solo día. Entonces esto nos habla, en España pocos, ¿no? Vaya, pocos, 20, 30, 40, pero en Italia en un solo día es una cifra gravísima, ¿no? O sea, muy, muy grave. Por eso es que nos explicamos, porque mucha gente no lo entendió, por qué se aisló, vamos a decir, Italia. Primero una ciudad, luego 2 ciudades, y luego todo el país, ¿no? Y España, dicen que reaccionó tarde, pero reaccionan los países de acuerdo con sus protocolos y todo, ¿no? España también ya está, ya aislada. Entonces, lo que usted dice, de repente pueden decir, hay un muerto, pero al día siguiente pueden haber 20, como en Italia, ¿no? Un día antes habían habido creo que 30 y un día hubo 470 y tantos. Esto, ¿cómo ven ustedes? Pero va, ese es el panorama mundial. La situación que se está tomando en México, hay voces que dicen, debemos de cerrar todos los aeropuertos y debemos de hacer lo que hace Europa, pero no tenemos y es mi opinión, no tenemos todavía la situación por la que vive Europa. Hoy creo que todavía no llegamos a 100 contagiados, infectados por este virus, y ayer hubo un muerto, o sea, hubo un fallecido, nada más uno. Díganos el panorama que estamos viviendo en el país, ¿no? Estamos en la fase 1, va a seguir esto creciendo, y orienten también a la gente, porque hay gente, como usted muy bien dice, yo conozco a algunas personas que dicen, no, esto es alarmismo. Le digo, pero la información es de la Organización Mundial de la Salud, ahí está. El gobierno de la República todos los días a las 6 de la tarde, a las 7 de aquí, dan un informe por el subsecretario de Salud. Dicen que ¿por qué no sale el secretario? Yo creo porque el subsecretario tiene una gran capacidad de comunicación. El subsecretario me ha sorprendido a mí cómo Sí. explica él muy bien las cosas, ¿no? Es un gran comunicador. Eso es, muy comunicador. Y que eso es muy importante. Y además las autoridades estatales aquí
La Secretaría de Salud diario también da un informe, la Secretaría de Turismo también diario da un informe de cómo están la ocupación y cómo está. Información hay la suficiente. Sí. Esto de que las cosas estas de lavarse la mano, del distanciamiento social, está más que publicitado todo esto. La gente no puede decir, es que yo no sabía. ¿Cómo lo contagiaste? Hay una frase que me gustó mucho de un periodista español que dice, la gente que más quieres es la que te puede matar. O sea, alguna persona que está contagiada es tu esposa, tu novia, tu amiga, y la abrazas y la besas, esa puede ser una demostración de afecto, puede ser fatal. Muy fatal. Muy fatal. ¿Cuál es la opinión de usted, doctora? Me gustó mucho cómo comenzó, porque si no entendemos qué es el virus, cómo está formado y por qué tenemos que tener cuidados, es donde la gente dice, no, es que esto es puro sensacionalismo, no, es que es pura mentira, no, es un complot mundial, nos quieren subyugar y guardar en cuarentena, ¿sí? Cuando la gente comprenda la capacidad que tiene de infectar el virus, que es el problema en realidad, no es tanto el estrago que va a hacer, sino la contagiosidad que tiene de reproducirse. Un virus hace hasta 100,000 copias, réplicas de él mismo. Entonces, este es el peligro que tenemos nosotros. Entonces, debemos de entender que los virus han vivido con nosotros desde hace mucho tiempo. Desde 1935 se habló del coronavirus, se habló de lo que es la zoonosis y cómo los animales pueden transmitir el virus a las personas y las personas hacer una réplica y después el surgimiento de un nuevo virus. Que algo que se le llama, dicen los médicos y los especialistas, mutación. Sí, entonces tenemos que entender por qué debemos guardar la debida compostura, debemos tomar la información que se está dando y mantenernos bajo las reglas del cuidado que se están pronunciando, para que no hagamos esto un caos en México, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que tomar en cuenta las condiciones culturales, socioeconómicas, actuales que vive México y de nuestros sistemas de salud. Eso es lo importante en esto del coronavirus. Eso es. Ustedes, los médicos, ya sea que trabajen en una institución pública o privada, yo supongo que también se tienen que cuidar, porque ustedes, llega una persona y ustedes, antes de hacerle el análisis, ustedes no saben si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Llegan, bueno, quizá ustedes sí, solo con ver a una persona, si está tosiendo, pueden decir, cuidado, ¿no? O sea, vaya, pero deben también, toman ustedes sus propias precauciones, bueno, todos, porque de repente puede ir con la doctora, con usted que es infectólogo, quizá más, ¿tienen sus precauciones ustedes? Sí, claro, hay un protocolo instalado. Ahorita donde están haciendo pruebas de virus aquí en Cancún, es en el Hospital General Jesús Cumate y en el Galenia. Y del Hospital Jesús Cumate, que es el que más o menos conozco cómo funciona, tienen un consultorio específicamente dedicado a eso, con todas las medidas de precaución, para ver si el paciente requiere una prueba y en ese momento tomarla. Y ya tomar la decisión de si el paciente se va a casa o se queda a hospitalización. Pero sí, no es todo con condiciones de aislamiento. Hay los protocolos debidos, sí, ¿verdad? Así es. Contador, don Pablo Gutiérrez, esto ya nos dieron una explicación, qué bueno, ¿no? De la magnitud de que eso vive siempre, precisamente como dice el doctor, no hay que sembrar alarma, hay que tener conciencia del riesgo, ¿no? Y que si tomas estas debidas precauciones, corres menos riesgo, ¿no? Del contagio. No es que nadie está inmune, pero hay de riesgos a riesgos, ¿no? Así es. Y los riesgos económicos. Esos para mí son más catastróficos. ¿Verdad que sí? Con toda honestidad, y la verdad es que me gustó el comentario que hizo aquí el doctor, que todo hay que tomarlo con la debida responsabilidad. Y así puede ser hasta el comportamiento en casa y es lo mismo un comportamiento fiscal. Pero para mí la pandemia
económica es catastrófica. Y lo digo a lo mejor con un poquito de elementos. Ahí va. Escuchaba en una entrevista que le hicieron a una doctora de la Organización Mundial de la Salud y establecía rangos, decía, de edad, de tal edad hasta los 8 años hay un 3% y para allá, y de los 80 para arriba hay un 14%. Eso, si lo vemos desde el punto de vista de pérdidas humanas, no es significativo, pero han habido algunas otras cuestiones que son más dañinas, y les doy un ejemplo. En Latinoamérica el alcoholismo, el tabasquismo matan a 14,000 personas anuales, y a nivel mundial la diabetes, el SIDA han causado muertes tremendas, el propio narcotráfico. Entonces, sin embargo, hay que verlo con responsabilidad. Sin embargo, contador, ya he escuchado y es su opinión. Y yo no soy especialista en esta materia, soy especialista hasta cierto punto en preguntar, porque la gente quiere saber. Sí, claro. Pero yo he escuchado eso. Un médico dijo eso una vez en el programa de radio que tenemos desde el café. Y yo le dije, sí, doctor, es verdad. Creo que las cifras que usted dice son verdad. Sin embargo, la diabetes no es contagiosa. Yo puedo convivir con un diabético y no me va a contagiar su diabetes, me puede contagiar sus malos hábitos, quizás, pero eso si yo quiero, ¿no? Pero no es contagioso, no tiene nada que ver una infección de nada. Con otra enfermedad. O sea, puede morir más gente por accidentes, Sí. pero si te expones, eso, creo que establecer esas cifras son totalmente asimétricas, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que se muere más gente por asesinatos. Hasta ahorita, afortunadamente, no tenemos ni un muerto, y ayer creo que hubo 1 o 2 asesinatos, pero eso no... Pero siga, tiene ¿no? que ver con la responsabilidad, tiene que ver con los cuidados, pero tampoco ser alarmistas. Y yo creo que tenemos que ser un poquito cuidadosos. El asunto, creo, los muertos son lamentables, los contagiados también, pero los que no estamos contagiados todavía, es su efecto inhabilitante. Eso es. No nos inhabilita para ir a trabajar. Sí. Si alguien está contagiado y no es grave, te tienes que quedar en tu casa en cuarentena y por lo tanto no vas a trabajar. Y ahorita los hoteles con esto están despidiendo a la mitad de su personal, inhabilita. Porque están privilegiando la salud o la vida de las personas, que es el factor humano más importante. Pero yo me refería a que la pandemia económica es más catastrófica porque se ha juntado con otros factores. En este momento tenemos la caída del precio del petróleo, que es un efecto internacional, dado el conflicto de Rusia con Irak, con que controlan el petróleo, y el organismo que es la OPEP no ha podido llegar a una conciliación. Esa es una. Y por otro lado, la moneda que estaba muy fortalece, controlada. exactamente, la moneda que es la líder en el mundo, que es el dólar estadounidense, ha ganado mucho terreno en comparación con nuestra moneda, y no solo con la nuestra, sino con las demás. Y México, como país emergente, está sufriendo problemas. Sin embargo, también hay que ser realista. México tiene reservas internacionales importantes y que ha ido amortiguando el impacto. ¿Qué sucede con el Banco de México, que tiene autonomía? Cuando el peso se está perdiendo mucho terreno, saca de las reservas y subasta divisas y controla un poquito, pero son medidas como mejoralitos, momentáneos. La cuestión más fuerte viene después, pero en mi opinión, todo tiene que ser manejado con responsabilidad. Tampoco podemos cerrar la práctica productiva porque los colaboradores necesitan comer. Y si le decimos, te vas a tu casa, aunque no te paguen, ¿y con qué vas a comer? Lo que necesitas es generar un ingreso para poder comprar el artículo de primera necesidad que le permita subsistir durante esta época de gran crisis. Sí, yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad de ignorancia, ¿no? Yo creo que cuando uno es ignorante, que yo lo soy en muchos temas, ¿qué es lo que debo de hacer? Hacerle caso a los que saben, Claro. No hay otra, ¿no? Si el doctor me dice, no debes de comer esto, y a pesar de eso lo como, bueno, estoy corriendo un riesgo voluntario.
O sea, porque la información la sé, ¿no? No es por falta de información. Y en este caso hay gente que dice, ¿por qué no se cierran las discotecas? ¿Por qué no se cierran los restaurantes? Yo creo que porque todavía no es hora, ¿no? Exactamente, O sea, vaya, eso es responsabilidad. ¿Qué opinas, Gabriela, de eso? Hay una sugerencia, no sé si es orden, estuvo circulando, hay mucha fake news, así se les llama, ¿verdad? La información falsa, que dice que la COFEPRIS dio las instrucciones de que se cierren todos los restaurantes y todas las fondas y todo eso. Ya la Secretaría de Salud dijo que no es verdad esta información, Sí, ¿no? mira, yo quiero presumir, estimado Jorge. Presume, tú aquí Sí, yo quiero programa es para presumir que los restauranteros, los empresarios y más aún los restauranteros, tenemos el conocimiento de cuidar la salud de nuestros clientes y aparte de que tenemos todo el año visitas y operativos de parte de COFEPRIS, de Profeco, de Salubridad y además estamos obligados a tomar cursos y capacitación para inducir debidamente a nuestro personal. Sin embargo, y también somos conscientes, somos gente responsable de que siempre estamos trabajando con la salud, la higiene de nuestros clientes, de nuestros comensales, porque no solo hablamos del sector restaurantero, hablamos del sector empresarial en general. Entonces, estamos conscientes de las medidas de salud que se establezcan. Sin embargo, venimos de antecedentes económicos en Cancún bastante graves, bastante dañados por la ola de ejecuciones, de inseguridad que se vinieron presentando de 3, 4, ya vamos para 4 años a la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Que los restauranteros estamos ciscados, ¿verdad? Ciscados, estamos hablando del todo incluido, de la ola de ejecuciones e inseguridad, del alcoholímetro, o sea, la economía ha cambiado radicalmente en donde la derrama ya no llega a los cancunenses, es de la zona hotelera, Riviera Maya y para arriba, recursos que no están en Cancún. Entonces, si estábamos viviendo al día, ¿qué pasa ahora? Cuando tenemos pagos de impuestos este mes, a la fecha, y el contador no me va a dejar mentir que estamos entre el 20 y 25 para cumplir con los pagos de impuestos, el pago de seguro social que teníamos la fecha hasta el 17, el 3% sobre nómina, están tomando medidas con base a cuál es nuestra fase. La fase es 1. ¿Y qué dice nuestro presidente federal, Andrés Manuel? Que como todavía no llegamos ni a la fase 2, todavía no se van a tomar medidas. A ver, espérate. ¿Medidas de qué tipo? ¿Económicas, dices? Financieras, económicas. Sí. Nos venimos apalancando, muchos venimos apalancándonos con el sistema financiero. ¿Qué pasa con la tasa de intereses? ¿Qué pasa con el pago mínimo del mes al menos? ¿Sí? Esa es la verdadera crisis que nos está agobiando. Están tomando medidas de cerrar. Ok, nosotros somos totalmente responsables de cerrar. ¿Hay medidas para cerrar ahora? Sí, ya se están dando. Sí, restaurantes. Todavía no mencionan restaurantes, pero ya hay discotecas, bares. Sí, ahora, ya quiero decirte que hay restaurantes que trabajan con patente de bar. Y si llega la autoridad y dice, tú eres restaurante pero tienes patente de bar, entonces ya debo de cerrar. Entonces hay muchas ambigüedad también en las indicaciones. Ahora, como dice el contador, yo vengo de lo que traemos atrás, de que venimos prácticamente trabajando al día. ¿Qué pasa de aquí para adelante? ¿Hasta dónde, hasta cuándo nuestro sistema federal va a emitir una acción de alarma financiero, mira, Gabriela, fiscal? Te voy a interrumpir, porque eso también ya lo tomamos. Todo el mundo se va a lo federal. Yo creo que debe comenzar por lo local, que la autoridad municipal diga, para la revalidación de las licencias de funcionamiento, tasa 0, o les voy a cobrar el 10%. Okay. Protección civil no los va a molestar. La basura pero no te se estoy va a hablando cobrar. de impuestos Hay que federales también. a nivel local.
Es más difícil que la autoridad federal tome una medida en esta, que requiere la aprobación del Congreso, de todo esto. En cambio, si te dijeran que tu licencia de funcionamiento va a ser gratis, no sería una gran ayuda. Mira, Jorge, definitivamente el gobierno municipal como estatal en este momento no se va a atrever a hacer un operativo. Bueno, y imagínate el federal peor todavía, entonces... No, pero espérame, es que ya hay fechas de pago, Jorge. La más cercana a nosotros es la municipal. Es que ya más hay fechas de pago. Exigirle. Ya hay fechas fatales de pago. Pero a ver, don Jorge, yo creo que tenemos que verlo en el contexto de la realidad. La crisis mundial ha afectado a los países, sobre todo a los de vía de desarrollo, pero no es privativo de México. Pero tampoco es un consuelo. No es consuelo, pero... decir, lo padecen muchos países, pero va... Pero el comentario es el siguiente. Si a nivel mundial los poderosos, el grupo G20 y el grupo G7 están sufriendo, México está haciendo un gran esfuerzo y está combatiendo algunas fugas de recursos económicos. Que hay que decir esto, lo interrumpo, para que la gente sepa, del G7... Italia, que está en esta situación, pertenece al G7, es del Italia, grupo Alemania, de los 7 países más Alemania. desarrollados del mundo. El comentario lo quiero traer acá. Si vemos que mundialmente no es consuelo, pero sí hay que razonar estadísticamente qué está pasando. En México tenemos problemas de crecimiento económico, no estamos en recesión. Recesión económica es cuando en 3 trimestres no hay una devaluación del peso, se cae la generación de empleos y tenemos una inflación alta, no se da. Hemos tenido 0.01 de crecimiento y no estamos, hay una desaceleración pero no recesión, técnicamente hablando. Ahora, en México, ¿qué sucede? Que el gobierno federal, tenemos que atender a un círculo. Si el gobierno federal, ¿con qué va a atender hospitales, medicinas si se viene un problema grave? Si empieza a condonar impuestos. Lo que sí tiene que hacer, y el ejemplo lo dio aquí la colega, es... En lugar de condonarte, te voy a permitir que pagues a plazos, que pagues en parcialidades, que no te generen recargos y actualizaciones, a lo mejor en las medidas de cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, en este mes, el 31 de marzo, se vence la declaración anual de impuesto sobre la renta. Por todas estas complicaciones, te doy la oportunidad que la hagas en mayo, en junio, 3 meses, 6 meses, no me va a afectar. Pero, ¿qué sucedería si el gobierno federal empieza a condonar impuestos? ¿Con qué va a obtener recursos para hacerle frente a este problema? Pero sí puede hacer esas facilidades. Y no solo es condonar impuestos, también establecer otros mecanismos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a permitir la deducibilidad de los salarios al 100%. Hay una restricción. Vamos a generar un ambiente de impulsar a las empresas en esta etapa de crisis. ¿Cómo? Que deduzcan los activos de manera acelerada, que haya una oportunidad de diferir el pago de impuestos y que me dé una flexibilidad en el cumplimiento fiscal. ¿Qué ha sucedido cuando vienen huracanes y muchos problemas? No hay condonación, sino hay diferimiento de pago. Pero condonación no ha habido. Porque aquí termino el comentario con esto. Si vemos un impacto económico, el mayor impacto del bolsillo del empresario no es los impuestos federales. Estadísticamente, le voy a explicar que hay 2 impuestos federales que son los que se graban normalmente en las empresas. El impuesto sobre la renta, que grava la utilidad. Si yo gané, pero si no tienes pesos, utilidad no pago. Claro. Esa es una. La otra es el impuesto al valor agregado. Yo voy a consumir un producto o un artículo X y pago el IVA. Entonces el empresario lo que hace es nada más recaudarlo y lo entera. Retenerlo. Pero lo que le cuesta al empresario de su bolsa es el impuesto de la renta. Entonces, si baja la actividad, ¿qué va a pasar? Que va a bajar la actividad. Yo tenía un 100%, un 150% y teníamos estadística de venta. Van a bajar a un 50%, a un 40%. Entonces, si no tengo utilidad, no pago. Sin embargo, Pablo, ahorita tenemos empleados, ¿sí? Tenemos nóminas y hace falta, es necesario tener la liquidez para cubrir todos estos... Gabriela, una opinión. Es que a veces quizá por cuestiones políticas o lo que sea, no se va. Hablabas de que tienen que pagar. Es que hay instancias que pueden, digamos, voy a un hospital, ¿no? Estoy grave. Pues hay protocolos porque me tienen que checar, estoy grave para que me metan, ¿no? Pero si yo tengo un cuate en el hospital, me pueden, inclusive quizá, o sea, bueno, que entre, no es mi amigo,
Eso está mal, porque le estoy ocupando una cama a alguien que lo merece. Lo que te quiero decir es una cosa. A veces no va uno, quizá por cuestiones políticas, o decir, bueno, está aquí cerca. ¿Por qué no hablar del gobierno del Estado? Decías tú, el 3% sobre nómina, que es mucho. Sí, mucho, muy alto, muy alto. Eso se paga, tengas o no tengas utilidad. Sí, esos son los impuestos estatales. Son los Tienes impuestos el estatales. número de empleados Sí. y gastas 50,000 pesos en pagar empleados, debes pagar el 3%. Si el gobierno del Estado, que eso es más fácil, Tiene autonomía, tiene tiene decisión. autonomía, Nada más que- descontara o dijera, puede ser que, como dice el contador Pablo, se difiera, o inclusive el Congreso, los diputados que no hacen nada, ellos pueden aprobar una ley donde se diga que por esta temporalidad se suspende ese cobro y se cancela. Sin embargo, Facultad no Si el solo te estoy... ayuntamiento, ¿cuánto se paga de basura? ¿Cuánto paga un restaurante por basura? Es Depende mucho. del Si número dijera de el ayuntamiento, empresarios, no se va a pagar durante 3 meses la basura. Entonces, hay que ver de dónde ahorrar. Claro, pero estamos hablando de un todo, Jorge. Sí, No, hay sí, que... estoy hablando de un porque todo. cuando hablamos de un todo, Hay una es un todo. responsabilidad económica del empresario para las diferentes instancias. Sí. Sí, ok, no vamos a encajonarnos nada más con los impuestos federales. Están los porque los estatales, impuestos están los federales son, municipales. como dice Ya el los contador, estatales y municipales. tienes utilidad, pagas, y si no tienes utilidad, no pagas. Claro, pero el estamos IVA hablando de no todo. es tuyo, el IVA se lo cobras al cliente y lo tienes Sí, que pagar. Pero un restaurantero, un empresario, tiene diferentes obligaciones. Claro. Estamos hablando de 3 instancias de gobierno Sí. y hay que cumplir con todas. Aparte de los empleados que tenemos, que por lo menos hay que cubrirles una parte de su nómina, Sí. porque también ellos necesitan respaldarse y llevar, no sé, una despensa bastante sustentable, porque no sabemos cuánto Claro. va a tardar esto. Lo que sí es importante es la disponibilidad de efectivo. Ajá, y cuál es la posición de cada instancia. La federal, bueno, en su momento tomará sus decisiones, la estatal, la municipal, pero hay cierta incertidumbre porque no se están tocando esos temas puntualmente, todavía nos tienen con incertidumbre, con temas que todavía están tomando decisiones, el gobernador, la presidenta municipal están tomando decisiones. Muy Hay que de comenzar acuerdo, por porque lo nos nuevo. está tomando desprevenidos. Claro. Todo lleva su tiempo. Sin embargo, si hay incertidumbre, esa incertidumbre es la que está preocupando Así es. aún más a los cancuneses. Ya el contador nos empresarios explicó muy bien cancuneses. el IVA. El IVA no te puedes quedar con el IVA, tú ya se lo cobraste al cliente, le agregaste 10%, eso sería impensable que el gobierno federal te diga, pues te paga el 50% del IVA. No, porque tú ya lo cobraste, eres solamente el retenedor, eso lo tienes que pagar. Claro. El impuesto sobre la renta, si no tuviste utilidades, pues no pagas, pero tienes que pagar los demás. ¿Sí me entiendes? Los demás no está a discreción si ganaste o no ganaste. Hay que pedirle al gobierno federal, no estoy diciendo no pegamos, hay que pedirle al gobierno federal que apoye a los generadores de empleo, pero al estatal y al municipal, ¿no? O sea, ya ves cómo le quisieron subir el precio de la basura, y hubo un grupo de empresarios que presionó, si no iba a ser brutal eso, fue antes del coronavirus, Sí. Entonces se pasan de vivos porque nadie les exige, hay complacencia con ellos. Sí, es lo que te comentaba, que traemos un antecedente de inseguridad, de todo incluido, de alcoholímetro, o sea, un antecedente económico, sobre todo aquí en el estado, que estamos hablando de Claro. Cancún, que sí estamos afectados como empresarios, que estamos viviendo prácticamente al día. Entonces llegan situaciones como esta. Y ya ¿sabes qué? Le has dado al clavo. Le voy a preguntar aquí al doctor después. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico, área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Aquí pueden ustedes opinar, aunque yo no les pregunte del tema, ¿eh? O sea, bueno, no estén. Quisiera preguntarle aquí a los médicos. Ayer me decía una persona que no es especialista en la materia, pero me dice, hay que evitar el alarmismo, pues les decía, porque en esta situación donde la gente, el impacto económico puede provocar o está provocando, me dice, ¿no? Usted que es internista lo puede saber más. Inmunodepresión. La gente se deprime por la enfermedad, tiene miedo, puede perder el trabajo, la inseguridad, todo esto, ¿no? Provoca depresión. Me dijeron el término inmunodepresión y por lo tanto se vuelve uno más vulnerable a las enfermedades, a los virus. ¿Es verdad esto, doctores? Doctor. Es una cuestión más teórica que otra cosa. Okay. Ciertamente el estado de ánimo sí puede tener algún tipo de influencia sobre el estado de las defensas del cuerpo, pero no es algo tan apreciable como para yo poder decir estoy preocupado y me va a dar tal o cual enfermedad infecciosa. Sí. Yo estoy de acuerdo en que no hay que alarmar a la gente, pero también hay que darle su dimensión y déjeme explicarle. Compararlo, por ejemplo, con la diabetes o el alcoholismo es totalmente injusto. La enfermedad infecciosa que más gente mata en el mundo por mucho es la tuberculosis, por mucho. Pero no se presentan todos a la vez. Si yo tengo 1000 casos de tuberculosis, sí es contagiosa. No me van a caer todos al hospital. Pero si tengo 100 casos graves de coronavirus aquí en Cancún y me caen todos al hospital de Cancún, pues se salvarán los que puedan meter a terapia y el resto pues estarán a la buena de Dios. Esa es la cuestión. Es cuestión de que es un brote, es algo agudo. Si a mí me da diabetes, yo me la puedo llevar años y años trabajando, seguir produciendo. Y si, por ejemplo, tengo coronavirus y me toca tener una enfermedad grave, me puedo morir en ese momento. Claro. Y se va a perder toda mi actividad productiva del momento en que muera hasta el momento en el que hubiera vivido. No son comparables un brote de una enfermedad infecciosa con las enfermedades crónicas e inclusive con las infecciones las infecciones que son contagiosas, pero que tienen un curso más largo. No estoy diciendo que haya que aventar todo al aire y lanzarse a las calles con escopeta, no, nada de eso. Pero también hay que saber que si no se toman las medidas adecuadas en el momento en que se tome, no por decir que sea ahorita, pero si llega el momento hay que tomar las medidas que se tenga que tomar, porque tomarlas más tarde puede tener un precio. Esa es la cuestión. Es correcto. Montador. Mi querido Jorge, y la verdad es que está interesante los comentarios, porque son temas muy de momento, actuales, los cuidados, pero yo, en mi punto de vista, yo sigo pensando que la pandemia económica es la muerte para las empresas, porque todos los problemas de estrés es porque a lo mejor quizás sería muy cruel decir, puedo estar enfermo, pero puedo no dejar de comer. Yo tengo que comer todos los días, si no como mi sistema inmunológico, mi defensa se deterioran más. Entonces, ¿qué voy a hacer si se cierra la planta productiva? Por eso yo decía que se tiene que actuar con alta responsabilidad. Y ahorita, ¿Qué va a hacer usted cuando, si digamos, si Gabriela fuese su cliente, ¿no? Y diga, contador, tengo que pagar estos impuestos a fin de mes, pero no tengo dinero. Ahí va. ¿Cuál sería la solución? Okay. ¿Verdad? O sea, sí, ahí va. Sí. Tenemos que analizarlo bajo la perspectiva real. Sí, así es. Para mí el gobierno federal no ha salido a decir que hay un paquete de beneficios y estímulos porque está analizando y ha dicho el presidente, vamos a escuchar la opinión científica.
Si estamos Así en es. fase 1, ¿qué sería dramático y catastrófico que saliera a decir, cierren todo? ¿Y con qué le das de Claro. comer a mundo? Sería Claro. irresponsable. De mi parte sería responsable, Es correcto. con respeto a los que dicen que está haciendo Así mal. es. Yo creo que no, y digo, siempre he dicho aquí, Así que hay es. que ser responsable de sus palabras y no causarle un estrés a la sociedad. Entonces, ¿qué haría en el caso del gobierno federal? Pedirle lo que ya he comentado en puntos anteriores y además pedirle lo que se tiene que pedir. ¿Cuál? Necesita un financiamiento. Ahorita el problema es que las empresas al no tener venta no tienen liquidez para pagarle a la planta productiva y a proveedores ni a ti fisco. Entonces dame créditos blandos, Claro. a lo mejor con tasas preferenciales, o dame un margen de, digamos, de gracia. Si el gobierno federal dice, ahí van apoyo a las empresas con 0 intereses durante tiempo y una tasa baja al final, me va a permitir volver a reactivar la economía y jalar a mis colaboradores que no se mueran de hambre, por decir así. Ese es el gobierno federal. Ya hablaba de los impuestos. El gobierno del estado, para mí, decía hace rato que los impuestos estatales y los municipales, la basura, la licencia de funcionamiento, eso se pagan. Los impuestos sobre nómina. Se pagan ganes o no ganes. Entonces Claro. eso sí va directo al bolsillo. Pues también hay que pedirle lo mismo al señor gobernador, con amplio respeto, y a la alcaldesa, que establezca ese paquete de estímulos, porque ahí golpean más. Pero también hay otro factor que para el país, tenemos que pensar también en el país. La baja del precio del petróleo tiene que ver en cuestión económica, y eso no depende de la política del gobierno federal. Son políticas extraterritoriales de muchos factores, pero tiene una afectación. ¿Y cuál es la afectación? Desde hace unos años México ha contratado lo que se llama coberturas petroleras, que es una póliza de garantía, una fianza. Sin embargo, como todo seguro, no te cubre al 100%. Esa es una realidad. Un seguro de automóviles tiene una cobertura de 750,000 pesos, $1 millón, pero si rebasa... Seguro médico tampoco te Todo cubre lo todo. seguro. ¿Cuál es lo dramático del precio del petróleo y la cobertura? Que en la ley de ingresos de la Federación para el 2020 se estableció 49 pesos de dólares por la mezcla mexicana. Estamos a 26, ha tenido un 56% de baja, y lo que va a compensar es la cobertura petrolera. Ahora, el alza en el dólar perjudica a quienes y beneficia a quienes. Tenemos que decirlo con sus palabras. No es consuelo, pero sí tenemos que decirlo, que el lugar turístico se vuelve más competitivo tener un dólar alto que un dólar bajo. ¿Por qué? Porque sale más barato para que vengan en su momento que llegue el turismo, va a venir a vacacionar más días porque tiene más dinero. Sin embargo, ¿para quiénes perjudican? Para el importador, todo el que compra en el extranjero. Que casi todo se importa. Hasta el virus importamos. Hasta el virus, Sí. celulares, computadoras. Si antes comprabas una televisión Claro. que estaba $1 a 18, ahora al 21, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces, pero va a perjudicar a los importadores y beneficiará a los exportadores. Afortunadamente, México todavía tiene un ranking importante en materia de exportación de autos, de ensamble, hasta de aguacate. Es un alto exportador. Eso conviene. No es tan dramático que suba el dólar, pero en otros lados que no dependen de esto, sí les afecta por el consumo. Entonces, Aquí se puede compensar con se el compensa. turismo. Es un aspecto multifactorial, pero tenemos que verlo con alta responsabilidad como país. No podemos decir que se lleve la fregada a los que están allá. No, nosotros, gracias a Dios, vivimos. Pero la afectación que ya se ha dicho... Pero ya es que, nos has aclarado, ya muy claro el contador, ¿verdad, Gabriela? es que la verdad, Jorge, me siento en casa y aquí con Gaby y todos los demás, y los amigos del público que siempre me dan aplausos, gracias. Pero siempre hay una incertidumbre porque, va a llegar. El micrófono, Gaby. ¿Ya? Sí. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Sí, ya estamos, ya. Sí. Ok. Sí, definitivamente muy claro. Esperamos reacciones positivas de parte de las tres instancias. Quiero pensar, cuando vino Wilma, finalmente el gobierno dio apoyos a créditos muy blandos, con tasas de interés bastante accesibles. Estoy hablando del 5, del 6%, con IVA incluido. O sea,
quiero pensar que esa respuesta vamos a Sí, tener yo por creo parte que del sí. gobierno. Y Pero también no cuando se trata pasamos hubo un periodo de gracia, Sí, pero muy periodo de gracia, pero un muy periodo de corto. gracia, no descontaron nada de impuestos. Pero fíjate que ayer estaba platicando en una entrevista para otro programa con el doctor Bolio, que fue, no recuerdo si todavía es director del Hospital General de Playa del Carmen. Él era director de salud municipal aquí, cuando se dio el 2009, que hubo aquella del otro, de la influencia, ¿cómo se llamaba? H1N1, en fin. Y él decía, y que fue la opinión además de todos los empresarios nacionales, fueron medidas apresuradas, porque nos provocó una crisis económica brutal. En Cancún particularmente y en todo el país. Dice, es que no se hicieron los estudios científicos adecuados, se tomó sin base en la ciencia. El impacto de este virus fue mínimo, pero las medidas que se tomaron fueron draconianas, les dijo, ¿no? Sí. Que impactó a la economía de manera brutal. Es lo que ahorita no se está haciendo. No se está haciendo, es gradual. Hay fases que no establece, además, dice él, ni la Secretaría de Salud de México, ni nada. Son fases internacionales, pues. O sea, no es a capricho, pues. Sí, bueno, como empresarios también hay que ser responsables y que no estamos esperando que se nos regalen o se nos condonen los intereses, los impuestos. Sin embargo, cierta apoyos, facilidades, claro. Y que yo creo que llegado el momento van a ver. Así es. Doctor, pero está en el yo creo. Quizás no como quieren, ¿verdad? Pero sí. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ya anunció que tiene un paquete de estímulos y apoyos económicos para dos sectores, que son los más golpeados, el turismo y el transporte. Sí. Toda vez que para tener la posibilidad de comprar los artículos de primera necesidad necesitan transportarlos desde donde venga. Entonces, esos dos apoyos que yo entiendo y así, muy optimista, y ahí sí hay que ser optimista, que ya el fin de semana lo den a conocer. Y de la misma manera, con toda honestidad, esperemos que se dé a nivel estatal y a nivel municipal. Lo del turismo también. Y por otro lado también... hablando del turismo, la gente no gana y no va a los restaurantes. Ahora, ¿qué se recomienda hacer? Bajo mi punto de vista es, ama de casa, empleado público o empresario, todos tenemos que entender que esta es una cuestión que viene muy difícil. Hasta ahorita hay un alto grado de incertidumbre y es lo que más daña. Cuando tú desconoces algo, estás temblando. Y en materia legal se llama estar atento a lo que quieres. Principio de certeza jurídica, y aquí no tenemos certeza de que esto va a tardar un mes y medio, o que va a provocar X número de contagiados o muertes. Entonces, esa incertidumbre nos causa un pánico tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer compras de pánico, comprar lo indispensable, productos no perecederos, gastar lo mínimo, dejar ahí el centavito. Si tenemos algún crédito hipotecario, tratar de que se pague lo mínimo, la tarjeta de crédito, y por supuesto, no hacer compras innecesarias. Si tenía pensado comprarme por allá el refrigerador, la televisión de 20 pulgadas, cero, lo mínimo necesario, y aguantar que Dios quiera que no sea tanto esta crisis económica. Estamos en la antesala de una verdadera crisis económica. Eso es lo que dices, los abogados siempre hablan, necesitamos certeza jurídica. Certeza jurídica. Ahorita no tenemos certeza jurídica, y eso es la incertidumbre que hablaba aquí la colega, eso nos daña más. Porque no puede hacer una planeación a 2 meses o a 3 meses porque no sabes. Hay certeza sanitaria, doctor, certeza en el plano médico. ¿Verdad? No. Vivimos en este clima de incertidumbre. No sabemos cómo va a comportarse. Eso es. No. Mire, traemos ahorita ya una experiencia, digo, por pena, por los chinos, por los españoles, qué pena que les dio a ellos, pero esa experiencia de esos países donde no cumplieron normas sanitarias, donde la actuación fue se está retomando esa experiencia para el manejo que estamos teniendo aquí. Sí tenemos una experiencia. ¿De qué va a depender esto? De nosotros, como sociedad, que guardemos las medidas necesarias. Se está haciendo lo que sí se está haciendo, porque estamos pensando ahorita, ¿quiénes son los empacadores en los Walmarts, en los Chedraui? No la gente adulta mayor.
Sí. que es la que más vulnerable es. Sí, ¿Quiénes limpian el metro de la Ciudad de México? ¿No el adulto mayor? sí. ¿Quiénes viven al día? La gente humilde. La gente depende de la economía. Entonces, yo no puedo tirar y decir, es que el gobierno maldito que cierre las fronteras, que para... Espérate, estamos en una etapa donde están viniendo casos importados. Todavía no lo está, no hay una comunal. Si el problema fuese mayor, hay que actuar con lógica. Así es. Si el problema fuese muy grave, Estados Unidos tiene un presidente desmesurado. Sí. Ya cerró su frontera con Canadá. Y con México nada más unas cosas, por algo ha de ser, ¿no? Porque si no, el loco este cierra, aprovecha y cierra la frontera con México antes que nosotros. Si no la ha cerrado es porque por algo ha de ser, que eso me da un poco de esperanza. Así es. ¿No? De que, porque si no, hubiera aprovechado la oportunidad y cierro la frontera con México porque ahí nos viene el contagio, ¿no? Él sabe que es de allá para acá. ¿Por qué surgió? Ya vamos a terminar el programa, pero tengo una duda que el doctor, que es especialista en infectología, nos puede sacar, porque mucha gente ha preguntado esto. Doctor, de manera breve, ¿no? ¿Por qué después de China, Italia, particularmente, por qué en Italia se dio allí de Europa, Italia fue el primer país que resintió el coronavirus? ¿Por qué será? La verdad es que es difícil saber. No creo que se pueda dar una respuesta totalmente cierta. Hay que entender que, por ejemplo, cuando salió el SARS, que fue un virus muy parecido a en el 2002 me parece que fue una cosa muy regional 2003. En China, a pesar de que hubo casos en muchísimos países. Igual el MERS, que es otro coronavirus, que fue 10 años después, en el Medio Oriente fue una cosa muy regional, etc. Hay que entender que ahorita vivimos en un mundo globalizado. Entonces, una epidemia que antes era meramente regional se puede hacer global y todo depende de su capacidad de infectar a otras personas. Es difícil saber exactamente por qué en España o Italia les fue como les fue, pero yo sí creo que en parte es porque no tomaron medidas cuando la vieron venir. Sí. Así y es. Eso es bien importante. Porque yo leo diario la prensa española por cuestión, leo La Vanguardia, leo El País, leo El Mundo. Y en Cataluña, unos pueblos de la región de Cataluña, dije que ya están allá, pero pasaron días y no tomaban medidas. Estaba este virus en Cataluña, ellos daban la información que hay 20 infectados, que hay 40, que hay 60, que hay 2 graves, que esto y lo otro, pero no tomaban medidas, fue hasta después. Y luego la tomaron nada más en la región de Cataluña, en una parte de Cataluña, y esto siguió hasta que ya tuvieron que tomar las medidas más extremas, pero como que le dieron, creo que no pensaban, ¿no?, que se iba a hacer tan fuerte. Le quisieron dar largas, probablemente por cuestiones económicas. Sí. Y les acabó saliendo caro. Sí, eso es. Muchas gracias, doctor, le agradecemos mucho su participación en el programa. Gaby, cierra el programa. Bueno, da tu última opinión, la va a cerrar, luego vamos con la doctora y luego con el contador. Sí, claro. Opinión breve de lo que nos espera, lo que tú quieras decir. Bueno, como empresarios vamos a estar atentos a las indicaciones porque antes que nada y antes que todo está la salud, el cuidado de los clientes, de nuestra gente, de nuestros empleados, y siempre en la mejor disposición de estar atentos a las indicaciones de nuestros gobiernos y esperar con buen ánimo las buenas voluntades de nuestras instancias, ¿no?, municipal, estatal y federal, de que finalmente siempre salimos adelante. Gracias, Gabriela. Doctora, gusto en saludarle. Denos una opinión, Alfonsina, para cerrar el programa de parte de usted y luego vamos con el doctor. Nuestro país va a salir adelante en la medida en que los ciudadanos seamos corresponsables de la responsabilidad que tenemos. No son vacaciones, no es para hacer reuniones familiares, no es para ir a las fiestas, no es para ir al cine, es estar en casa guardando las recomendaciones debidas. Ese va a ser el éxito de salir adelante en nuestro país. Gracias. Contador. Sin duda que ese es un aspecto tanto médico como económico que sí nos causa mucho malestar, mucha incertidumbre, pero debemos de pararnos todos los días con el ánimo de trabajar, tener fe
cuidarnos, por supuesto, pero sobre todo ser responsables, no generar pánico, no crear desánimo en la gente, sino hay que salir a dar la cara porque tenemos fe en Dios y en nuestro México, que la vamos a superar. Gracias. Pues ya escuchó usted a los especialistas tanto en la medicina como en el empresariado, en la cuestión fiscal y contable, pero son gente muy comprometida, profesionales muy sensibles y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad. Pero como siempre, la mejor opinión es la de usted. Después de esta información, usted forme su propia opinión. Muchas gracias.